Voy a hacer Ok, mi cámara entonces porque te damos la palabra. Si quieres, puedes activar tu cámara. Si prefieres, lo dejas así, como tú te sientes más a gusto. ¿Ya? sí, ¿Qué quería decirte? Y bueno, te doy la palabra. gracias. Bueno, muy buenas tardes, ingeniero, compañeros y compañeras. Yo soy Rachel Ledesma y hoy les voy a exponer un tema que previamente he investigado, que sería el paralaje estelar. Bueno, seguramente ya se les debe estar viniendo algún tipo de idea a la cabeza sobre qué es el paralaje estelar por la palabra estelar. Y sí, tiene que ver con las estrellas, tiene que ver con el espacio, tiene que ver con astrofísica y claramente con geometría analítica y con trigonometría elemental. Entonces aquí como a modo de introducción les muestro el índice, los puntos que vamos a estar viendo, que vamos a abarcar el día de hoy. Primero tenemos, ¿pueden ver mi puntera? Ese azulito. Sí, sí, vemos tu punta. Excelente. Entonces, primero tenemos los conceptos base, junto con una breve historia, ¿no? De los orígenes del paralaje estelar. Y después ya vamos a ir entrando a las relaciones con la materia, es decir, las fórmulas, de dónde sacamos los triángulos que vamos a analizar, los ángulos, y claro, entrando a unos ejercicios para que se comprenda mejor. Y después una conclusión bastante breve sobre la importancia del paralaje estelar y claro, la importancia de saber lo básico de geometría analítica, porque nos sirve en nuestro diario vivir, y la bibliografía por si alguien quiere profundizar más en el tema. Y créanme que si le prestan la debida atención, les va a gustar muchísimo este tema. Bueno, vamos a empezar entonces con los conceptos clave y la historia. Aquí tenemos, este señor de aquí fue un gran matemático que se llamaba Gemma Frisius, el cual en 1533 desarrolló o inventó el método del paralaje estelar. Pero después de como 300 años, recién Friedrich Bessel fue el primero en utilizarlo de forma eficaz, porque es algo, no es complicado, pero es bastante meticuloso. Tienes que ser muy meticuloso y detallado para utilizarlo, ¿no? Y lo utilizó para determinar la distancia que hay entre la Tierra a la estrella 61 Cygni, la cual está en la constelación del Cisne. Ahora aquí está el concepto más importante, ¿no? Que es el paralaje estelar. Aquí, como ven, hay algunas palabras que están como que de diferentes colores, porque necesito eh, recalcarlas, ¿no? Porque son muy importantes. Si lo leemos así nomás como el movimiento aparente de una estrella cercana contra el fondo de estrellas más distantes cuando la Tierra gira alrededor del Sol, no creo que se vaya a entender. Entonces, bueno, por eso he encendido mi cámara para que podamos entender bien el concepto de paralaje estelar. Primero, lo que es paralaje. Lo que necesito que me atiendan bien ahora es que nosotros utilizamos el paralaje todo el tiempo cuando estamos viendo, porque nuestro cerebro utiliza el paralaje para determinar a qué distancia están los objetos de nosotros. Y eso quisiera que ustedes también lo hagan. Pongan su dedo aquí enfrente de ustedes y lo observan primero, tapan su ojo izquierdo y lo observan con el derecho y luego al revés. Y van a ver cómo su dedo se mueve. Y aquí es como empezamos, ¿no? El movimiento aparente. No es que nuestro dedo se mueva literalmente, sino que es por la perspectiva que tenemos. Ese es el movimiento aparente. Ahora dice de una estrella cercana. Nuestro dedo está cerca de nosotros. Y si lo hacemos, vemos el movimiento aparente. Pero, por ejemplo, vean, no sé, algo que está más lejos de ustedes, y hacen lo mismo, pero ven que se mueve levemente. Y mientras más lejos está, menos va a ser menos va a ser el paralaje, porque está demasiado lejos. Entonces, solo funciona con algo que está cerca a ustedes. Estrella cercana contra el fondo de estrellas más distantes. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que nuestro dedo se mueve primero? Porque está cerca, ¿no? El movimiento aparente. Y segundo, porque el fondo no se mueve porque hay un grado de paralaje bastante bajo. Ahora, la última parte que hice, cuando la Tierra gira alrededor de esto. Aquí es ya donde vamos a reemplazar todo esto de nuestro ojo y nuestro dedo a lo que serían las estrellas. Y lo vamos a entender mejor aquí.
Ahora, ahora nuestro dedo va a ser esta estrella, la estrella X que queremos determinar qué tan lejos está de la Tierra. La Tierra que está aquí va a ser nuestro ojo derecho. El Sol va a ser lo que está aquí al medio. Y esto que hay aquí van a ser las estrellas más distantes. O sea, van a ser los objetos que están tan lejos que no se, o sea, que no tienen movimiento aparente sin importar la perspectiva que tengamos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué es lo que falta aquí? Ya tenemos la estrella, que es nuestro dedo, la Tierra, que es el ojo derecho, el Sol, que está aquí, y las estrellas distantes. Lo único que falta es, ahorita vamos a ver. Lo primero que vamos a ver es que estamos en la Tierra, ¿verdad? Vemos hacia la estrella y aquí vamos a trazar una línea. Es lo primero que tenemos que hacer si nosotros queremos determinar una distancia con el método del paralaje estelar. Lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Es la perspectiva desde la Tierra. Aquí estamos nosotros y estamos viendo la estrella. Aquí está la estrella. Quiero que memoricen bien, aquí está entre el puntito rojo y amarillo. Y estos puntitos son las estrellas distantes que no se van a mover, ¿verdad? Ahora, este es el detalle. Para poder utilizar este método, nos tenemos que mover, o sea, la Tierra se tiene que mover al lado opuesto de la órbita del Sol. O sea, tenemos que esperar 6 meses para llegar aquí. ¿Eso qué significa? Sabemos que una vuelta al Sol es un año, ¿verdad? Media vuelta es 6 meses. Y aquí es donde va a ser nuestro ojo izquierdo, por así decirlo. Aquí estábamos, nuestro ojo derecho, y veíamos a la estrella y la veíamos así. Ahora, digamos que nos tapamos el ojo derecho ahora y la vemos con el izquierdo, con el izquierdo. Vamos a ver a la estrella y ahora la vamos a ver así. O sea, se movió de acá a acá. Eso es el movimiento aparente y de acuerdo a eso es como se formuló y se desarrolló este método. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este paralaje? ¿Cómo vamos a determinar la distancia que hay de esta estrella a la Tierra? Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero es, lo primero que hizo el matemático que les mencioné, es utilizar su telescopio y miren, ven la línea que hay del movimiento aparente de esta posición a esta posición en un tramo de 6 meses. Trazamos una línea, ponemos nuestro telescopio al medio y del medio lo ponemos a la estrella donde está actualmente. Y eso se nos va a formar un ángulo alfa. Y este ángulo alfa, si lo vemos desde esta perspectiva, va a ser este de aquí. Este que estamos midiendo aquí es este de aquí. Y a este de aquí lo vamos a reflejar aquí. ¿Me entienden? Es lo mismo. Este de acá es lo mismo que este de acá. Y este ángulo alfa es el ángulo de paralaje. Esto es la definición de paralaje estelar. Este es el ángulo que es como el elemental para entender este procedimiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Después de todo este desarrollo, de todo este análisis geométrico, se traza un triángulo. Tenemos el ángulo de paralaje, la línea que hay entre la estrella y el Sol, y la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, y claramente la distancia X que queremos conocer. Ahora, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Tiene 90 grados. Entonces, como ya sabemos el ángulo de paralaje, el de 90 grados, no, perdón, tenemos el de 90 grados y después con ciertos instrumentos se puede calcular el ángulo que hay aquí. Como sabemos, los ángulos internos de un triángulo siempre van a ser 180 grados, ¿verdad? Entonces, lo único que hay que hacer es sumar estos dos, restarlos y nos va a dar el ángulo de paralaje exacto. Y con identidades trigonométricas podemos sacar la distancia que hay entre la Tierra y la estrella. Pero también tenemos otro dato además de estos tres ángulos. Tenemos la distancia Tierra-Sol, que es de una unidad astronómica. Aquí es algo importante recalcar que, como sabemos, el universo es demasiado grande, entonces se necesita usar este tipo de medidas porque no podemos estar diciendo, 150 millones de kilómetros todo el rato. Entonces se utiliza una unidad astronómica que equivale a la distancia de la Tierra hacia el Sol, que es de 150 millones de kilómetros. Listo. Ahora, sabiendo ya todo esto,
a modo introductorio sabemos de dónde se saca el ángulo del paralaje, cómo se ha desarrollado esto, cuál fue el análisis que hicieron. Ya podemos pasar a hacer los ejercicios. A ver, vamos a pasar. Ok, aquí vemos a la Tierra, ¿no? Aquí estamos nosotros, digamos, en enero. Aquí está el Sol y aquí está la estrella que queremos calcular. En este ejercicio se nos pide, bueno, digamos que somos unos astrónomos y queremos saber cuál es la distancia. Esta es la estrella Alfa Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra. Claro, después del Sol, que está básicamente ahí. Queremos calcular la distancia. Lo primero que hacemos es observar con nuestro telescopio a la estrella. Listo, entonces trazamos una línea. Ahora tenemos que esperar 6 meses para estar en la órbita opuesta. Aquí. Pasaron 6 meses y hacemos lo mismo. Vemos a la misma estrella, pero por el paralaje va a haber una línea diferente. Ahí está. Ahora lo que hacemos es poner esto que les dije, la unidad astronómica, que es de 1. Después de eso, medimos el ángulo, que les dije que hay ciertas herramientas astronómicas que nos ayudan a determinar el ángulo que hay aquí entre la estrella y el Sol. Y como sabemos, este de aquí se va a reflejar aquí porque es básicamente lo mismo, ¿verdad? Listo, ya tenemos estos dos ángulos. Al tener estos dos ángulos, que por el momento no tengo el número exacto, lo sumamos y lo restamos con 180 y nos va a dar el ángulo de acá. Pero no podemos decir que este ya es el ángulo de paralaje. ¿Por qué? Porque tiene que ser a la mitad, del Sol a la estrella, de la estrella a la Tierra. Porque esto de acá no es correcto. Entonces lo partimos a la mitad y recién este ángulo de acá va a ser el ángulo de paralaje y el ángulo que debemos utilizar. Listo. Ya lo hemos calculado y nos sale que es 0.768 arcos segundos. Esto de arcos segundos es algo que estábamos viendo, esto de radianes, eso, ¿verdad? Vamos a profundizar más qué es arcos segundos. Es algo bastante parecido. Lo voy a explicar más adelante. Entonces, el ángulo de paralaje, el que está acá, es 0.768 arcos segundos. Ok. Lo que está aquí resaltado, lo que se acaba de resaltar, es la distancia que queremos determinar. ¿Y qué hacemos? Agarrar este triángulo. Así va a ser mucho más fácil el análisis. Agarramos este triángulo y lo vamos a extraer aquí. Este triángulo de aquí es lo mismo que el que está aquí, ¿no? Aquí está el Sol, la Tierra, la estrella Alfa Centauri. Aquí está X, lo que queremos determinar, nuestros datos, que es una unidad astronómica. Aquí está el ángulo de 90 grados y lo demás. Y aquí está el ángulo de paralaje. Ok. Entonces, ya sabiendo esto y con lo que hemos avanzado en el capítulo 1, podemos decir que lo que nos va a servir aquí para determinar esta distancia X son las identidades trigonométricas, específicamente del seno. ¿Y qué dice? El seno del ángulo teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Es exactamente lo que necesitamos. Solo lo tenemos que reemplazar, despejar y ya vamos a tener lo que estamos buscando. Pero aquí hay un problema, que en nuestro, mira, aquí está el ángulo teta, va a ser el paralaje, ¿verdad? El cateto opuesto va a ser la unidad astronómica, que es el paralaje, va a ser el cateto opuesto, que es una unidad astronómica, y la hipotenusa va a ser la X. Pero aquí simplemente no podemos reemplazar esto y esto despejarlo, no. Porque esto está en arcosegundos. No lo podemos utilizar así. Lo tenemos que convertir a grados. ¿Ok? Entonces, ahora voy a explicar qué es arcosegundo. El arcosegundo es básicamente una unidad de medida, igual que el radián, pero es la más pequeña utilizada. Ya hemos visto, por ejemplo, de la unidad astronómica que se usa para distancias muy grandes, ¿verdad? Pero hablando de ángulos, al saber que las estrellas están tan lejos, el ángulo que se va a producir es muy pequeño. Entonces, por eso se utiliza el arco segundo. Entonces, sabemos que un ángulo, aquí dice, en total, o sea, un círculo, se va a dividir en 360 grados. Pero nosotros necesitamos algo más pequeño.
Entonces, cada grado se va a dividir en 60 minutos. Y cada minuto, como sabemos, se va a dividir en 60 segundos y eso es un arco segundo. Es lo que se utiliza en la astronomía específicamente. Listo, ya sabemos eso. Entonces, sabemos que el paralaje es arcos segundos, lo tenemos que transformar y la fórmula para transformarlo después de utilizar una regla de 3 sencilla es dividirlo entre 3600 grados y nos va a salir esto que está en notación científica, pero nosotros lo vamos a utilizar en decimales para que se vea más claro. Listo, aquí está después de transformarlo y ahora sí podemos proceder a hacer lo que hemos hecho en el capítulo 1 de esta materia. Tenemos el seno del ángulo del paralaje, que ya lo tenemos convertido, es igual a una unidad astronómica entre la distancia que queremos determinar. Listo, lo reemplazamos, lo despejamos, aquí está x es igual a lo calculamos con la calculadora y nos va a salir esto en unidades astronómicas, ¿no? Y nos sale que es 269.000 unidades astronómicas de la Tierra a Alfa Centauri. Y quiero que recuerden lo que les dije, que Alfa Centauri es la estrella más cercana a la Tierra. Y saber que la distancia es de 269.000 unidades astronómicas, recordando que una unidad astronómica es 150 millones de kilómetros, es increíble. Y bueno, es básicamente esto, cómo se utiliza el paralaje estelar, con trigonometría elemental, lo básico de identidades trigonométricas y geometría analítica. Así que vamos a pasar a las conclusiones. En primer lugar, tenemos dos principales, ¿no? Sobre una de las primeras conclusiones es cómo podemos determinar nuestro lugar en el universo. Gracias a algo tan simple que se aprende en secundaria, que es las identidades trigonométricas o geometría básica, determinar en qué lugar estamos y qué tan lejos estamos de otros cuerpos celestes. Como por ejemplo les estaba mencionando, esto de aquí, de Alfa Centauri, hay mucho más detrás de eso. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos viajar a Alfa Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra, tardaríamos 6.000 años. Y algo interesante aquí es otra unidad de medida también que hay en la astronomía, que son los años luz, que muchos piensan que es de tiempo o algo así, pero no, en realidad es para determinar es longitud. Entonces, esto de aquí, las unidades astronómicas, si lo convirtiéramos en años luz, sería 4.246 años luz. ¿Y eso qué quiere decir? Aquí hay un dato bien interesante, que por ejemplo, cada vez que vemos a las estrellas en la noche, siempre vemos millones y millones de años al pasado. Les voy a poner un ejemplo simple. Aquí estamos en la Tierra y cuando vemos al Sol, vemos 8 minutos atrás. ¿Por qué? Porque la luz, sabemos que es lo más rápido que existe en el universo, creo que es viaja 300.000 kilómetros sobre segundo, algo así. El Sol está tan lejos, está a 150 millones de kilómetros de la Tierra, que su luz, su imagen, tarda 8 minutos en llegar a nosotros. Es por eso que seguramente han escuchado que si el Sol explotara, nosotros tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta, ¿no? Imagínense, esto está a 8 minutos luz. Alfa Centauri está a 4.000 años luz. Así que nos llega a 4.000 años tarde su imagen. Eso es algo bien interesante. Después tenemos la otra conclusión, que es el uso del paralaje en el diario vivir, que es lo que hemos hecho, ¿no? Con el dedo, que nuestro cerebro siempre utiliza esto de, bueno, no es que calcula las identidades trigonométricas o algo así, pero es cómo podemos ver qué tan distantes están las cosas de nosotros. Ahora sí vamos a pasar a la bibliografía. Aquí tengo primero lo más interesante, ¿no? Saqué del libro Las ciencias del área 5, es este de acá. No creo que ya lo vendan porque este es de mi abuelito. En el capítulo 3, página 32, que habla de las estrellas y específicamente de la historia del paralaje estelar. Después, un libro de matemáticas que tengo aquí, que lo utilicé para los aspectos de las identidades trigonométricas. Y también estoy cursando un diplomado en astronomía
en Edutina Academy, seguro escucharon de esa página. En la unidad 2, 3 y 7 se menciona el paralaje estelar y también del licenciado Mirko Ralijevic, que él está proporcionándonos material sobre astrofísica a los que estamos en las Olimpiadas Científicas de este año. Después aquí están las páginas web y los videos de YouTube, que yo creo, licenciado, que les voy a enviar las slides, ¿verdad? Al grupo por si alguien quiere investigar más. Sí, sí. Sí. Entonces aquí están varios videos y también canales que seguro les va a interesar demasiado si quieren saber también de eso. Y un plus, si ustedes quieren saber más de astronomía y eso, si quieren empezar, les recomiendo este libro de acá, que es La naturaleza del espacio y el tiempo de Stephen Hawking y Roger Penrose. Es muy bueno. Y también habla sobre geometría, pero con aspecto más astronómico. Eso sería todo. Gracias. Si alguien tiene Súper, alguna pregunta. súper, súper. Gracias. Sí, bien que citas eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya. Eh, Ahora sí yo quisiera que pongan un par de personas. Felicidades, gracias. Estaba muy bien tu trabajo. Ahorita te voy a dar yo un feedback un poco más detallado. Pero antes quisiera que un par de ustedes cite puntos positivos de la presentación de Rasha, que hay varios, y también algunas cosas que podría haber mejorado. Quisiera escucharlos, quisiera que interactúen con la presentación que acaba de hacer su compañera. Vamos chicos, no creo que nadie no pueda opinar nada. Ya, empecemos con Alejandra. ¿Te escuchamos? Algo que a mí me gustó de su presentación es que tenía hartas imágenes, pues no era solo Perdón, Alejandra, está un poco entrecortado. ¿Puedes un poquito acercarte al micrófono o no sé? se me escucha Mejor, un poco entrecortado. A ver, de nuevo. que algo que me gustó de su presentación es que tenía hartas imágenes, no era solo texto, entonces eso demostraba, digamos, que sabía del tema y que lo entendía, entonces, y cómo lo ejemplificaba, perdón, y lo explicaba así súper sencillo, para que todos entendamos. Exacto. Digo lo mismo, ¿no? Rasha has utilizado un soporte visual que complementa el dominio de tu presentación. No era un soporte visual el cual leías, el cual solamente leías porque no conocías bien tu tema, sino era algo que complementaba muy bien tu presentación, lo que tú hablabas. Y, ¿qué más dijiste, Alejandra? Y que la manera de explicar ha sido bastante didáctica, pedagógica. Le has hecho una explicación muy, muy amena, muy en cristiano, ¿ya? Puntos positivos, Joel. También continuando con eso, como dijeron, el método que me gusta mucho porque, bueno, yo digamos que me distraigo, aburro muy fácil con ese tipo de cosas, pero aquí mantení bien la atención, así que eso es buenísimo. Y dentro de todo esto, algo que me encantó fue el ejercicio que hicimos porque es algo que muy pocas veces he visto, algo que me haga participar de la exposición, así por decirlo así. Y pues ese cacho y era de, ya, a ver, yo también hacía aquí, pues fue divertido en cierto modo y es un punto muy positivo para mí. Exacto. Es algo que no había tomado en cuenta concretamente, pero cierto. En una presentación, si es que logran que el público interactúe, se involucre, es un punto muy fuerte a favor para llamar la atención. Y es lo que ha hecho Rasha en el momento que nos ha mostrado la introducción al paralaje, ¿no? Pongan su dedo, esto ven así con su dedo, el otro ojo lo ven diferente y eso capta la atención y aparte que uno se está involucrando. Carlos. Bueno, yo podría destacar lo mismo que dijo, ¿no, Alejandra, de la ejemplificación, pero aparte también podría destacar la definición de los términos, ¿no? Normalmente, digamos, cuando alguien expone, pasa que, o sea, dan términos o
dicen palabras que a veces solamente el expositor o la persona que está dando a conocer el tema conoce, y no así, digamos, el público, ¿no? En este caso sería el arco segundo, ¿no? Esa parte del arco segundo, yo no sabía muy bien qué era el arco segundo. Y bueno, en una parte de la exposición o en toda la exposición, bueno, ejemplifica qué es el arcoseno o da definiciones de ciertos términos que tal vez nosotros conocemos o no conocemos y o sea, entendemos de una mejor manera el tema. Exacto. Siempre, siempre en una presentación tienen que saber, tienen que estar conscientes del público que tienen, ¿ya? Tener un público que son tus compañeros del semestre, no es lo mismo que tener un público que es tu docente, no es lo mismo que tener un público que sea un grupo de ingenieros, o no sé, o no es lo mismo que sea un público que sean padres de familia. Siempre tienen que estar conscientes del público y hacer su exposición para ese público. Muchas veces cuando se tiene un emprendimiento, ya una startup, algo de ese estilo, siempre se tiene varias speeches, ya un speech para recaudar fondos, un speech para divulgarizar el producto, un speech que dura 10 minutos, un speech que dura 1 minuto porque tienes solamente 1 minuto para hablarle a alguien que puede meter plata a tu proyecto y solamente tienes 1 minuto mientras estás en el ascensor con él. Entonces siempre tienen que estar conscientes de todos esos factores cuando hacen una presentación. Pablo. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, en principio felicitarte por esa exposición que se ha hecho bastante interesante. En primera instancia, refiriéndonos a lo que es el hecho de utilizar dinámicas en una exposición, hace que el público se introduzca en lo que es la exposición para que entienda un poco más, por así decirlo. Porque en pocas exposiciones se ve ese tipo de dinamismo, por así decirlo. De igual forma, creo que cabe recalcar un punto bastante interesante, el hecho de enfocarse a este tipo de público, por así decirlo, ya que normalmente cuando una persona trata de entender algo y le explican solo con palabras diciendo calcular la distancia de la Tierra hasta cierto ser celeste, un ejemplo. El hecho de que tú lo hayas explicado de una forma tan sencilla demuestra lo que es el conocimiento del tema y el hecho de poder explicar de una forma tan sencilla y entendible a las personas. De esa parte se me hacía bastante bonito, por así decirlo, porque entender algo que quizás con otro tipo de palabras uno se asusta, pero ahora entender de esta forma un poco más sencilla y que vaya acorde al tema que vamos avanzando se hace bastante excelente, y más para nosotros que muchas veces no llegamos a entender ciertos conceptos. Y en síntesis, eso. Perfecto. Gracias, Pablo. Rasha, ¿tú hay alguna parte, puedes colocar por favor tu pantalla? ¿Hay alguna parte que tú crees que podrías haber desarrollado mejor en la presentación en general, no solamente en el contenido? A ver, ah, no estoy muy segura. Quizás esta parte de aquí, esto de que se refleja el ángulo que estamos calculando, por ejemplo, les ¿Ya? dije que este ángulo lo calculábamos poniendo al medio y luego recorriéndolo acá, y yo les dije que este ángulo era este de aquí y se reflejaba acá. Mm, Eso quizá profundizarlo un poco más lo hice un poco rápido también. ya, exacto. Bueno, yo lo que, algo que yo me hubiera gustado es entender bien cómo se mide ese ángulo. Nos has dicho se mide de alguna manera, ¿no? Y son ángulos bien pequeños. Entonces debe haber una manera bien particular de medir eso. ¿Cuál es el setup, los instrumentos? Eso me hubiera interesado mucho, digamos, esa parte. Ahora, Ah, sí. otra cosa más. ¿Cuánto tiempo me has dicho que calculabas tu presentación? Aquí no pasaba de 15 minutos. 15 minutos. Y creo que estamos entre 20 y 25, ¿ya? Ajá. Siempre en una presentación tienen que
tener bien medido el tiempo que van a presentar, ¿ya? Mm. Según el contexto, si son 15 minutos, si son 5 minutos, sea el tiempo que sea. Si es que se pasan un minuto, ¿ya? Puede que un minuto no le importe a tu público, ¿ya? Pero puede ser que ese minuto sí le importe a tu público y le dé un contexto negativo a tu presentación, ¿ya? Entonces siempre intenten no llegar al máximo que tienen, porque hay ese riesgo de dar el contexto negativo. Tal vez te has pasado 10 minutos, 15 minutos y a tu público no le interesa, le ha gustado el contenido, todo eso. Pero tal vez al que has presentado no tenía ni un minuto más y lo has agarrado 5 minutos y demás y eso le molestó, le incomodó y le da un contexto negativo, ¿ya? Siempre cuiden eso en una presentación. Rasha, vea el primer slide, por favor, ¿ya? Esto va sobre todo para los que van a hacer presentaciones. Rasha ha estructurado muy bien su presentación, ha mostrado un índice de lo que va a presentar. Te voy a hablar de esto, de esto, de esto. Eso es darle estructura a tu presentación, no solamente hablar por hablar, lanzar cosas sin un hilo conductor. Es un punto muy positivo. El soporte visual era muy bueno, como hemos dicho. Era un soporte visual, no eran slides con un montón de texto para leer. Eso no es un soporte visual. Cómo nos ha involucrado en su presentación es un punto muy positivo que ya inclusive va a un nivel un poco más alto para lo que sería presentation skills, ¿ya? Lograr eso no es evidente. Domina el tema, fluidez, ¿qué más? Al final nos ha hablado de conclusiones y nos ha dado una bibliografía. Tal vez a tu bibliografía lo que podrías aumentar a los links es los títulos de sus videos. No solamente poner los links de los videos, sino los títulos de los videos y debajo el link. Estaría bueno para ir directamente a donde uno le interesaría. El contexto, has empezado con una introducción de contexto para captar la atención del público y también con lo del paralaje con nuestros dedos, estaba muy bien eso. Estaba bien, no sé qué más acotar, estaba súper bien. Tal vez algo para hacerlo aún más cautivante, ya estaba, digamos, captivante, pero pues un poco más tal vez al principio, siempre si ven speeches de gente que sabe de esto, si ven, ¿cómo se llama esto? TED, ¿no? No sé si ubican las charlas de TED. Sí, sí. TED Talks. TED Talks, exacto. Si ubican TED Talks, siempre en los primeros 30 segundos te dice una cosa bien loca o bien que te agarra, ¿no? La atención. ¿Sabías que o te da un dato bien interesante, o te dice, mira, esto, y sobre esto vas a entender los siguientes 15 minutos que te voy a hablar. Entonces, tal vez empezar con algo de ese estilo, también le hubiera dado un plus más a tu presentación. Por ejemplo, no sé, sabían que la estrella tantos está a 30 años luz y les voy a enseñar a medir eso en un ejercicio ahora. ¿Sí? Ubica la idea, ¿verdad, Rasha? Ujú. Y muy bien, no sé, solo puedo felicitarte. La verdad, has hecho una presentación que alumnos de tercer año, cuarto año, a veces les cuesta tomar una estructura que tú ya conoces. Muchas gracias, ingeniero, y también a mis compañeros por su opinión. ¿Es esto de compartir? Sí, una última cosa. Rasha ha tomado un tema que le interesa, la astronomía, por si no entendí mal, te interesa mucho. Entonces, los que quieren hacer este trabajo de investigación, agarren un tema que les interese para que lo puedan desarrollar bien. Si no les interesa, pues se van a aburrir, va a ser más o menos, etcétera. ¿Ya?